Bueno, ¿cómo están? Hoy vamos a hacer un ejercicio acerca del tema de fuerzas eléctricas. Básicamente el ejercicio dice lo siguiente. Considere las siguientes cargas puntuales ubicadas en los puntos XY que se indican. Se coloca una carga más Q en la coordenada menos A0, una carga menos Q en la coordenada A0, una carga positiva también Q en la coordenada menos A, donde dicen que Q es positiva y está dada en coulomb, y A, que es la distancia, es positiva y está dada en metros. Nos preguntan lo siguiente, dice: determine las coordenadas XY del punto donde debe ubicarse otra carga más Q positiva para que una carga puntual Q sub 0, ¿cierto?, ubicada en esta posición, en menos A0, permanezca en equilibrio. Entonces, básicamente eso nos pide el ejercicio. Entonces, para solucionar el ejercicio, aquí tenemos el esquema. Siempre debemos, obviamente, tener en cuenta un sistema de coordenadas XY. Definimos X positivo hacia la derecha y Y positivo hacia arriba. Aquí está la carga más Q en la posición menos A0, la carga también positiva Q en la posición menos A, la carga negativa menos Q en la posición A0, y nos preguntan que en qué posición hay que colocar esta carga, una posición, en este caso una posición P, X0, Y0, ¿cierto?, en donde haga que esta carga puesta en esta coordenada esté en equilibrio. Entonces, básicamente, para solucionar el ejercicio vamos a calcular la sumatoria de fuerzas, o la fuerza neta sobre esta carga debe ser nula, ¿sí? Entonces, básicamente lo que tenemos que hacer es que la fuerza eléctrica neta sobre la carga Q sub 0 debe ser 0. ¿Qué tenemos que hacer? Calcular sobre esta carga cada una de las fuerzas independientes que ella interactúa con esta, con esta, con esta y con esta. Son 4 fuerzas eléctricas, las sumamos, la igualamos a 0 y allí hallamos esta coordenada X sub 0, Y sub 0. Entonces dibujemos las fuerzas asociadas o que experimenta esta carga Q0 con respecto a las demás. Entonces, la primera, vamos a dibujar la primera fuerza. Entonces, con estas dos cargas, ellas interactúan y hay una, como vamos a asumir que Q sub 0 es positiva. Entonces, si es Q sub 0 positiva y esta positiva, pues existe una fuerza de repulsión que vamos a llamar F1. Y vamos a escribir F1 de una vez, básicamente como la constante eléctrica, el producto de las cargas sobre la distancia. Y esta distancia, como vemos, es A a la 2. ¿En qué dirección va la fuerza? Dirección positiva de la sí. Y está en Newton. Esta carga interactúa también con esta. Como las dos son positivas, entonces en la línea de acción de las dos dibujamos una fuerza F2. Aquí va a existir un ángulo, vamos a llamarlo θ1. Y esta distancia vamos a llamarla D. Por Pitágoras, pues sabemos que D a la 2 es igual a A a la 2 más A a la 2. Donde D sería raíz de 2 veces, raíz de 2A. ¿Sí? Vamos a tener esto aquí para más adelante trabajar. Y el ángulo que hace con el eje horizontal es θ. ¿Listo? Y podemos hacer θ1, ¿cierto? El coseno de θ1 va a ser básicamente, si hacemos un triangulito aquí, va a ser básicamente, el coseno va a ser el cateto adyacente, ¿cierto?, que es A, sobre la hipotenusa, que va a ser raíz de 2A. Y el seno de θ1 va a ser cateto opuesto, que también es A, sobre la hipotenusa, que es raíz de 2 veces A. Y esto nos va a dar simplemente 1 sobre raíz de 2, 1 sobre raíz de 2. Y estos, pues vamos a conservarlos hasta el final. Entonces, dibujemos la fuerza 2. Entonces, ya con esto, la fuerza 2, escribimos la fuerza 2, es la constante eléctrica, el producto de las cargas sobre la distancia, que ya dijimos que esta distancia es D a la 2. Coseno de θ1, ¿en qué dirección va?
la componente en X positiva más Y, y la componente en Y negativa, más seno de teta 1 en dirección menos J. Sabemos que eso también es newtons. La fuerza 3, ya hicimos esta, ahora con esta, como esta es positiva y esta es negativa, entonces hay una fuerza de atracción que irá en esta dirección. Y la vamos a llamar F3. Y obviamente esta distancia también es igual a D. Y F3 va a ser la constante, el producto de las cargas, sobre esa distancia D a la 2. Y aquí va a existir un ángulo que también va a ser igual a teta 1. Y va a ser coseno de teta 1 más I más seno de teta 1, pero en este caso más J. Esto también en newton. Finalmente nos faltaría la fuerza eléctrica que ejerce esta carga con esta Q0. Entonces dibujamos una línea de acción entre ellas, ¿sí? Y como esta es positiva y esta es positiva, pues iría en esa dirección, ¿sí? Y ya podemos anotar este D, que es raíz de 2 veces A, ¿sí? Y básicamente podemos colocar la dirección hacia allá. Y ese ángulo, que puede ser este mismo, vamos a llamarlo teta 2. Y esta es la fuerza 4. Entonces básicamente F4 va a ser lo siguiente. La constante, el producto de las cargas, y vamos a llamar esta distancia entre ellas dos L. L a la 2. ¿De quién? Del ángulo teta 2. Entonces va a ser coseno de teta 2 en dirección menos I más seno de teta 2, y la componente en Y va a ser negativa, menos J. Esto en newton. Ya tenemos las 4 fuerzas. Ahora lo que vamos a hacer es sumarlas, igualarlas a 0 para encontrar la coordenada X sub 0, Y sub 0. Bueno, continuamos con el ejercicio. Calculamos ya las 4 fuerzas eléctricas F1, F2, F3 y F4. Ya sabemos que D es raíz de 2A, coseno de teta 1 es 1 sobre raíz de 2 y seno de teta 2 es 1 sobre raíz de 2. Nos falta este ángulo teta 2 y nos falta la distancia. Del dibujo que ya teníamos, pues L va a ser básicamente, L a la 2 va a ser básicamente, ¿quién? X sub 0 a la 2 más Y sub 0 más A la 2, ¿sí? Y de esa manera, en el caso, esto es 1, en el caso del ángulo, pues seno de teta 1 va a ser igual. En ese caso era Y sub 0 más A sobre L. Y coseno de teta 1 era X sub 0 sobre L. ¿Sí? Entonces ya con esos ángulos y con la distancia, vamos a dejar el ejercicio en términos de L, y al final, cuando ya tengamos todo compacto, sustituimos estos valores, ¿vale? Listo, entonces, ¿qué hacemos? Como ya tenemos las 4 fuerzas, pues sabemos que la sumatoria de las fuerzas es igual a 0. Vamos a sumar cada componente y al final igualar cada una de esos componentes a 0. Y eso nos da de la siguiente manera. Entonces, vamos a sumar todas las componentes en I. Entonces la fuerza neta sabemos que va a ser 0 en I más 0 en J, ¿cierto? Esto nos va a dar obviamente en newton. Entonces, vamos a sumar todas las componentes de estas fuerzas en I. Entonces en I vamos a tener K sub 0, KE, el producto de las cargas, y vamos a factorizar. Entonces va a quedar acá 1 sobre A a la 2, que es en dirección I. Aquí me va a quedar más 1 sobre D a la 2 coseno de teta 1, ¿cierto? La componente en I. Aquí me va a quedar igual más 1 D a la 2 coseno de teta 1, ¿cierto? Y aquí me va a quedar menos 1 sobre L2 coseno de teta 2. Esto va a ir en dirección I. Obviamente sabemos que esto es factor de las dos expresiones. Ahora en Z.
En Z, ¿qué va a tener? En Z, este no tiene componente en Z, ¿sí? Pero este sí tiene componente en Z, entonces me queda 1 sobre d a la 2 seno de teta 1. ¿Pero en qué dirección? Negativa. Más 1 sobre d a la 2 seno de teta 1 y menos 1 sobre L2 seno de teta 2. Todo esto va en dirección J. Y aquí esto va a ser común con esta constante. Si ustedes ven, pues la idea es, como esta es la fuerza total, la componente en X debe ser igual a la componente en X de 0 y esto es igual a 0 porque estamos igualando componente a componente. Entonces básicamente vamos a igualar las dos componentes y nos va a quedar, si ustedes ven, aquí este término y este término son iguales, entonces se van a sumar. Y este son términos iguales pero con signos contrarios, o sea que esto se va a cancelar. ¿Listo? Entonces vamos a dejar primero esta componente en Z y nos queda menos 1 L a la 2 seno de teta 2 igual a 0. Y la otra componente nos queda 1 sobre A a la 2 más 2 veces sobre D a la 2 coseno de teta 1 menos 1 sobre L a la 2 coseno de teta 2. Y esto es igual a 0. Con estas dos ecuaciones, ¿sí? La idea es que vamos a calcular, con estas dos ecuaciones, vamos a calcular la coordenada x sub 0 y y sub 0. Bueno, siguiendo con el ejercicio, ya obtuvimos estas dos expresiones que fueron resultado de haber igualado a 0 cada componente de la suma de las fuerzas eléctricas. Aquí tenemos 1 sobre L2 seno de teta igual a 0, donde sabemos que L pues es esta expresión y el seno de teta 2 sería esta expresión, ¿sí? En el segundo caso, pues A sabemos que es la distancia, la distancia que nos dieron. D sería raíz 2 veces A, coseno de teta 1 sería 1 sobre raíz de 2 y coseno de teta 2 obviamente es x sub 0 sobre L. La idea es determinar la posición x sub 0 y y sub 0. Porque nos están pidiendo es cuáles son las coordenadas del punto en la carga Q0 que hacía que Q sub 0 estuviera en equilibrio. Entonces básicamente la primera ecuación que vamos a usar es esta. Entonces si ustedes ven, como esta ecuación está igualada a 0, vamos a reemplazar L y vamos a reemplazar el seno de teta 2. Entonces me queda menos 1 sobre L, que me da la raíz, en este caso es x sub 0 a la 2 más y sub 0 más a la 2, ¿cierto? Esto sería L a la 2. Por el seno de teta 2, y el seno de teta 2 es y sub 0 más a dividido en L, que sería la raíz de x sub 0 a la 2 más y sub 0 más a la 2. Esto es igual a 0. Como tenemos una expresión igual a 0, pues esto se va a ir y nos va a quedar solamente el término de arriba y nos va a quedar que y sub 0 más a es igual a 0. Lo que podemos deducir que y es igual a menos a. Y esa sería la primera coordenada, la coordenada y sub 0 que nos pide el problema. Ya con esto, pues vamos a reemplazar este y sub 0 en esta segunda ecuación, reemplazando de como raíz de 2 veces a, reemplazando el coseno de teta 1 y el coseno de teta 2. Y hallamos la coordenada x sub 0. Entonces, básicamente vamos a tener lo siguiente. 1 sobre a la 2 más 2 veces d a la 2. Que d a la 2 sería 2 a la 2. Coseno de teta 1, que sería 1 raíz de 2. Menos 1 sobre L a la 2, que ya sabemos que L a la 2 es esto, x sub 0 a la 2 más y sub 0 más a la 2, esto. Y coseno de teta 2 que va a ser x sub 0 que va a ser x sub 0 aquí y sobre L, que va a ser básicamente la raíz de x sub 0 a la 2 0 más a la 2.
y esto es igual a 0. ¿Listo? Antes de continuar ya sabemos una cosa, que y sub 0 es menos a. ¿Sí? Como y sub 0 es menos a, pues este término va a ser, si y sub 0 menos a más a va a ser 0. Y este también va a ser 0. Y nos va a simplificar un poco la expresión, que a 1 sobre a la 2 se cancela este 2, 1 raíz de 2 veces a la 2 menos x sub 0 dividido en x sub 0, ¿cierto? A la 2 por la raíz de x sub 0 a la 2. ¿Sí? Entonces, esto nos va a dar igual a 0. Pues simplemente aquí se va a simplificar algo y es que me va a quedar, vamos a dar esto a la derecha, que a 1 a la 2 más 1 sobre raíz de 2 a la 2 igual a x sub 0. Aquí me va a quedar x sub x a la 2, aquí me queda un x, me queda x sub 0 al cubo. ¿Sí? Se cancela y aquí me queda un 2. Y haciendo este producto me va a quedar raíz de 2 a la 2 más a la 2 dividido en raíz de 2 a la 2 igual a 1 sobre x sub 0 a la 2. Despejando todo eso y invirtiendo me queda que x sub 0 es igual a ¿quién? A la raíz, ¿cierto? Obviamente aquí me va a quedar un a de ¿quién? De raíz de 2 sobre 1 más raíz de 2. Y esta sería la otra coordenada, x sub 0 que nos pide. Entonces ya tenemos que la pareja ordenada x sub 0, y sub 0, pues básicamente va a ser este x sub 0 menos a. Y finalmente, esta sería la expresión para la coordenada en x y la coordenada en y de la coordenada que nos piden en el ejercicio.